Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Espero en el Señor que todos, hermanos, familiares y amigos, estén bien, gozando de sus bendiciones. Y pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo este nuestro devocional de miércoles. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Y espero que el devocional o lo que vamos a compartir de las escrituras esta tarde, noche de miércoles, pues sea de edificación para todos ustedes, ¿verdad? Y nos ayude precisamente a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero en este tema también, pues hasta en nuestras oraciones. El domingo tuvimos la predicación sobre una oración, cómo es una oración piadosa, la forma en que se debe presentar una oración piadosa. Y hoy queremos como recapitular o mostrar, vamos a decirle así, los pasos de la oración. El domingo pues hablamos cómo es que se muestra un corazón piadoso que ora al Señor, que adora al Señor en oración. Y hoy vamos a hablar de una manera muy específica de los pasos de la oración y las condiciones de la oración. Son puntos importantes, los pasos de la oración y las condiciones de la oración. Y vamos a ver diferentes textos que nos van a ayudar pues precisamente a llegar a esta conclusión de por qué la oración debe tener estos pasos. Pero antes, hermanos, voy a pedirles que nos ayuden vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento, entendimiento y disposición para escuchar y analizar su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Señor eterno, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que confesando que hemos pecado contra ti y arrepentidos, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Bendito Dios. Y así, Señor, que esta oración no estorbe ni este tiempo de devocional de tu palabra no estorben, sino que estos actos de alabanza y de adoración sean agradables delante de tus ojos. Señor eterno, gracias por tu fidelidad, por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, porque has contestado las oraciones que hemos puesto por los hermanos, familiares y amigos, por la salud de mi hermano Oscar Huitrón Jr., por el resultado de la operación de mi hermana Lisette, y así por el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Teniendo nuestra fe en ti, tú has obrado de maneras maravillosas y tienes cuidado precisamente de nuestras necesidades. Gracias también, Señor, por todas tus provisiones y también por el corazón que pones en la Iglesia Bautista Peniel de que seamos fieles en diezmos y ofrendas y así este ministerio pueda seguir adelante y, Señor, sobre todo para la gloria de tu nombre. Señor, hoy te pedimos que con la suministración de tu Santo y bendito Espíritu nos des el entendimiento donde, según tu palabra, cuáles son los pasos y las condiciones que puede llevar una oración que suba de una manera agradable a ti y sobre todo, Señor, que también pueda ser escuchada de acuerdo a tu voluntad. Pues en tus manos ponemos este tiempo de devocional y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, el domingo en la predicación vimos en cuanto al Sermón del Monte, vimos cómo el Señor Jesucristo enseña a orar a los apóstoles, habla de las verdaderas motivaciones de la oración, no tener malas motivaciones o falsas motivaciones como los hipócritas, y enseña cómo orar. Y de hecho, hoy vamos al primer texto que vamos a volver a leer, Mateo 6, pero solamente los versículos 9 al 13. Cómo el Señor les dice a los apóstoles que es la manera de orar. Y dice, versículo 9 de Mateo 6 dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si nosotros, como el domingo, diseminamos cuáles son los elementos de esta oración, vamos a encontrar que hay adoración,
¿verdad? Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, adora. Hay confesión del pecado, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. También hay peticiones, ¿verdad? Hay un tiempo de peticiones y acción de gracias. Dice el pan de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y termina como una exaltación, o como se le llama también en la Biblia, doxología. Doxa es glorificación. Termina como una doxología. Entonces, vemos que hay adoración, confesión de pecados, acción de gracias, peticiones, pero también hay doxología. Y entonces, hermanos, vamos a ver esos pasos de la oración. Si nosotros dijéramos, si hay unos pasos para llegar a una oración efectiva delante de Dios, vamos a ver que vamos a hacerlo así. 5 pasos. No estoy diciendo que la Biblia dice 5 pasos de la oración, no es como sistemáticamente para ayudarnos a tener una oración efectiva. Vamos a dar 5 pasos para que ya desde el último paso, entonces sepamos que Dios está recibiendo nuestra oración de una manera efectiva. Así que la adoración, la confesión de pecados, la acción de gracias, las peticiones y la doxología. Así que vamos con el primero. Mientras en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hay un acto de adoración. Vamos a observar cómo también el Señor Jesucristo, hablando con la samaritana, dice que la oración o el acercarse a Dios, hermanos, tiene que ser de una manera efectiva y genuinamente espiritual. Juan 4:24. Vayan conmigo ahí en sus Biblias, en casa, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora algunos van a decir, pero pastor, es que ahí dice adorar, no está hablando de oración, no está hablando de otras cosas. No, sí está hablando de oración y adoración, porque dice el Señor Jesucristo, le dice a la samaritana, ustedes oran y adoran a Dios en donde no saben. Y nosotros adoramos y oramos a Dios donde sí sabemos, en el lugar que nos dejaron nuestros padres, en el monte de Jerusalén, que era donde se iba a adorar al Señor. Y entonces dice, por eso es necesario que a Dios se le adore en espíritu y en verdad. Así que cuando nosotros vamos, hermanos, como primer paso, cuando ustedes y yo vamos a entrar en oración delante de Dios, tenemos que pensar en nuestra mente, hermanos, que nuestros motivos de oración principalmente tiene que ser adorar, rendirle culto a nuestro único y verdadero Dios. Hermanos, no permitamos que nuestras necesidades, que nuestras afrentas y nuestros afanes sean sean el punto primordial por el cual nosotros vamos a orar. No, no es así. Aunque podemos nosotros encomendar a Dios nuestras necesidades, nuestros afanes e incluso nuestras afrentas, porque Dios escucha. Que nuestra mente deje de entrar en oración porque hay una necesidad. No, si hay la necesidad, que sea la necesidad de adorar a Dios, pero no una necesidad terrenal, temporal, hermanos, sino que cuando oramos vamos a entrar con el primer motivo, que es que yo entro en oración porque yo voy a adorar a mi único y verdadero Dios y a mi Dios y Redentor, que es Jesucristo, por medio de su Espíritu. Así que, hermanos, un primer paso que nosotros podemos y debemos dar para que nuestra oración sea agradable a Dios de una manera efectiva es hacer a un lado que nuestra primera motivación por la cual nosotros queremos a orar a Dios son nuestras necesidades, nuestras afrentas, hermanos, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, sino que mi necesidad de oración es porque quiero adorar al único y verdadero Dios. Tú puedes hacerte esta pregunta, hermano, hermana, familiares, amigos, en esta noche. Cada que busco a Dios en oración, mi necesidad de oración es para adorarle, para exaltarle, para rendir mi corazón a Él, o mi primera motivación es para pedirle, pedirle, pedirle y pedirle.
Es un punto que podemos y debemos reflexionar todos. Podemos pedirle a Dios, sí, pero no es la motivación primordial por la cual debemos orar. Yo voy a orar porque tengo, sí, la necesidad, pero la grande necesidad de rendirle culto en adoración por medio de la oración. El segundo paso de la oración, hermanos, que vemos entonces en las Escrituras también es la confesión de pecados, ¿verdad? Dice en el versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, vamos a pedir a Dios porque Él perdone nuestros pecados. Fíjense, Proverbios 28:13, vayan conmigo ahí en las Escrituras a Proverbios 28:13 y vamos a leer lo que el texto dice. Y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo quiero, amados hermanos, que mi oración sea escuchada por Dios, que el Señor incline su oído y pueda ver mi aflicción, lo primero que tengo que hacer es que yo he pecado delante de Él y contra de Él de muchas maneras, de muchas formas, aún no necesariamente llegando a los hechos, sino aún desde las intenciones de mi corazón, con mis emociones, yo he pecado contra Dios. Así que si yo quiero que mi oración sea escuchada y sea efectiva en adoración a mi único y verdadero Dios, primero tengo también que reconocer mis pecados y tengo que pedirle a Dios perdón por mis pecados. De esa manera, entonces tengo amplio acceso al trono de la gracia, porque además Cristo murió por mis pecados y me abrió ese acceso. Pero en pecado yo no puedo entrar a ese trono en pecado. Así que tengo que pedirle a Dios que me limpie, que me perdone y que me limpie de toda maldad. Como le dice primera de Juan 1:9. Vayan conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos entrando en oración, va a ser sumamente importante que cuando oramos y alabamos al Señor, procuremos, no podemos dejar a un lado el confesar nuestros pecados, ponerlos delante de Dios y expresar nuestra iniquidad, nuestra maldad y pedirle al Señor que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, cuando dice el texto que Dios es fiel y justo, está hablando del carácter de Dios como un juez supremo, como que estamos en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia es justa, es verdadera en su carácter, en su organismo, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al Supremo Juez, que es el Dios eterno, nosotros sabemos que Él es fiel y justo en su carácter. Y como Él es fiel y justo en su carácter, Él va a actuar en justicia hacia nosotros y por medio de el sacrificio de Cristo, al pedirle perdón y al confesar nuestros pecados con arrepentimiento, Dios nos limpia y nos perdona de toda maldad. Ahora es interesante porque el término que utiliza el apóstol Juan aquí en el versículo 9, cuando dice Dios es fiel y justo para limpiarnos pecados y perdonarnos de nuestros pecados, es como la imagen, hermanos, cuando se está precisamente en un tribunal frente a un juez, donde el juez, vamos a pensar, hermanos, que el juez tiene en sus manos un acta de delitos. Y aquí está el infractor o el delincuente, es José Antonio Pozos, y aquí hay un acta de delitos que lo condenan, que lo acusan. Entonces, el juez le dice al acusado, si reconoce sus faltas y sus delitos, entonces el juez le dice, si tú lo confiesas tu pecado y te arrepientes de él, entonces yo te voy a perdonar y te voy a limpiar de toda maldad. Es lo que le está diciendo Dios al inculpado, ¿verdad? Entonces, no solamente te voy a perdonar tu pecado, sino que voy a limpiarte de toda acta de delitos. Entonces, cuando uno va, hermanos, allí al ministerio público, entonces hay un acta para el inculpado que habla de sus delitos y se puede convertir, hermanos, en un antecedente, en un mal antecedente legal
o dice, o lo es cuando le piden a uno que no que muestre que no tiene antecedentes penales. Entonces, eso se puede convertir en un antecedente legal. Pensando en Dios en esto, hermanos, cuando nosotros vamos a Dios, puesto que Él es un Dios justo y verdadero, hermanos, entonces Él nos dice, si tú confiesas tu pecado, yo te voy a perdonar de toda maldad. Pero a ver, José Antonio Pozos, como este es tu pecado y este es tu acta de delito, si tú no te arrepientes, no nada más vas a tener este acta de delito, sino que aquí hay un pecado en el cual yo tengo que actuar con justicia. Pero si tú te confiesas arrepentido que has pecado y confiesas que has hecho esta iniquidad, entonces no solamente te voy a perdonar tu pecado, sino que voy a limpiar de mis archivos, voy a limpiar todo antecedente penal contra ti. Entonces, si tú te confiesas con tu pecado arrepentido, Dios te dice, te perdono, pero además haz esto. ¿Ves tu acta de delitos, de pecados? Cuando tú te arrepientes, cada que con tu corazón expresas a Dios en oración, arrepentimiento, confesión, ¿verdad?, de pecados, entonces Dios te dice, no solamente te perdono, sino que también te limpio de todo delito y toda acta de maldad, de tal manera que en el tribunal eterno, que en el tribunal celestial, ya no hay acta de delitos en tu contra. No solamente te perdonó, sino que Él ha eliminado, ha roto toda acta de delitos que haya en tu contra delante de Él. Importante, cuando entramos en oración, no solamente es que mi mente tiene que pensar en un acto de adoración a Dios, sino que antes de pedir y otras cosas, reconozcamos ante Dios nuestro pecado, arrepentidos, y Dios, que en carácter es justo y verdadero, no solamente nos perdonará, sino que va a deshacerse de toda acta de delitos que están en nuestra contra delante de Él. El segundo paso, hermanos, es la acción de gracias. Yo creo que antes de estar pidiendo, pidiendo y pidiendo, hermanos, hay que tener un corazón arrepentido. Dice así en las Escrituras, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hay que poner acción de gracias delante de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que Dios en todo momento es fiel, justo y verdadero con todos nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Es interesante cómo nos dice, Primera de Tesalonicenses 5:18 nos da una pauta de cómo es que debe estar nuestra oración. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, versículo 17 y 18 dice, orad sin cesar, pero dentro de la oración dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso nos dice Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos hijos agradecidos delante de Él. Pero incluso, hermanos, cuando estamos en angustia, cuando necesitamos el apoyo y la ayuda de Dios, aún el Señor dice que aún bajo circunstancias tan tremendas, nosotros tenemos que ser agradecidos. Fíjense, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que, hermanos, ya sea que estemos contentos en un tiempo de tribulación, angustia, por nada estéis afanosos, sino que hay que presentar vuestras necesidades en oración y ruego con acción de gracias. Algún propósito tiene Dios por lo cual permite que estemos pasando por algunas situaciones y decirle a Dios que me dé fortaleza y ánimo para soportar el propósito que Él tiene detrás de que estoy tal vez en angustia, en enfermedad, alguna situación. Siempre agradecidos con el Señor. ¿Saben por qué? Yo platicaba, hermanos, entre la semana anterior, en una consejería que tuve, que di una consejería, yo platicaba con una persona, con un joven que me vino a ver, y yo le decía, mira, algo importante es que la situación más tremenda que podamos tener en esta vida, ya Dios nos la resolvió.
Lo más tremendo, hermanos, de verdad, ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, lo más tremendo ante los ojos de Dios, amados hermanos, familiares y amigos, no es nuestra enfermedad, no es que de repente estemos en escasez, no es que tengamos algún problema X. Lo más tremendo delante de Dios es que el hombre está perdido a causa de su pecado. Y ese gran problema ya para los creyentes se ha resuelto en la muerte y resurrección de Cristo, que nos ha dado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Por lo cual tenemos que estar agradecidos que todo, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice que todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad se nos ha dado, ya se nos fue dado por su divino poder, por la gracia que en Cristo Jesús se ha derramado en nosotros. Así que, hermanos, lo más terrible para el ser humano, para los creyentes, ya fue resuelto en la cruz de Cristo y su resurrección. Así que bajo cualquier circunstancia, en nuestra oración, además de que nuestro primer propósito es adorarle, pedir perdón por mis pecados para que no estorbe la oración, hay que ser agradecidos a Dios en todo momento, tanto en la bonanza como en la adversidad. Todos nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro único y verdadero Dios. El otro paso, hermanos, es ahora sí, las peticiones, ¿verdad? Dice en el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, dice: el pan nuestro de cada día dándolo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces las peticiones, sí, Dios como Padre amoroso y como aquel que se agrada en suplir y cubrir las necesidades de sus hijos amados, quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que pongamos en sus manos todas nuestras necesidades, nuestras afrentas, nuestras pruebas, y Él quiere atender nuestras solicitudes, por supuesto, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Santiago 4, del 2 al 3, vamos a Santiago 4, del 2 al 3, dice así la Escritura, Santiago 4, del 2 al 3, dice así la Escritura. Ay, Santiago 4. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que, hermanos, las peticiones también tienen una condición. Sí, Dios es amoroso, misericordioso, lleno de gracia, y sí, Dios quiere atender toda petición que vaya de acuerdo a su voluntad. Y Dios va a discernir de nuestro corazón las verdaderas motivaciones de nuestras peticiones. Y Dios, conociendo nuestro corazón, hermanos, se va a dar cuenta si lo que nosotros pedimos va de acuerdo a su voluntad, le glorifica y nos edifica. Si va de acuerdo a su voluntad, le glorifica y nos edifica, entonces Dios responderá. Si no va de acuerdo a su voluntad, si no le glorifica y no me edifica, no esperemos que Dios responda en contra de los propósitos que tiene para nosotros, que es su glorificación, nuestra edificación y su voluntad. Así que también cuando oramos al Señor, amados hermanos, tenemos que garantizarnos que nuestra oración va a ir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Si le glorifica, si va de acuerdo a su voluntad y me edifica, puedo estar por seguro que Dios va a responder de acuerdo a lo que yo le pedí. Si no, tal vez Dios va a actuar de otra forma, pero asegúrate de que si Dios no actuó conforme tú le pediste, pero te respondió, es porque te respondió para su gloria, de acuerdo a su voluntad y de una forma en que tú seas edificado o glorificada. El próximo paso de la oración, hermanos, es la doxología o la glorificación al único y verdadero Dios. Dice Mateo 6, versículo 13, parte B: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Exaltación, glorificación al único y verdadero Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros entramos en oraciones, porque Dios, además de ser adorado, quiere ser exaltado y reconocido. Él quiere ser magnificado con nuestro corazón, magnificado con nuestras palabras, y en la oración a Dios le agrada que nosotros le exaltemos y le glorifiquemos. No entramos en oración para exaltarnos, para suavizarnos a nosotros mismos, sino que entramos en adoración y oración para exaltar al único y verdadero Dios. Recordemos que la oración es un medio íntimo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado
precisamente para estar en comunicación con Él. La oración nos da intimidad con ese único y verdadero Dios. Entonces, cuando estamos delante de Dios en intimidad, recordemos que Él quiere ser glorificado y exaltado. Todo lo ha hecho para su gloria. Todo lo ha hecho, nos ha creado y en todo lo ha hecho para su gloria. Así que, hermanos, tenemos 5 pasos en la oración que tú y yo podemos seguir para que nuestras oraciones vayan de acuerdo al único y verdadero Dios. La adoración, ya no entres a orar nada más porque necesitas algo, sino porque la necesidad real que tengas es adorar a Dios. Confiesa tus pecados para que no estorbe tu oración. Sea agradecido con Dios en todo, sin afán, ponlo en ruego y súplica con acciones de gracias. Pídele de acuerdo a su voluntad, para su gloria y para edificación, y seguro obtendrás lo que necesitas, y glorifícalo en todo momento, en adoración, en oración, exalta y glorifica al único y verdadero Dios. Hermanos, estos son los pasos de la oración. Voy a mencionar de una manera rápida las condiciones de la oración. Mientras la oración eficaz lleva adoración, confesión de pecados, acción de gracias, las peticiones y la doxología o exaltación, vamos a ver 4 puntos de cómo, hermanos, la oración tiene sus propias condiciones. El Señor Jesucristo enseñó que nosotros debemos orar a nuestro Padre Celestial, orar directamente al Padre. Dice Juan, Evangelio de Juan 15:16, Juan 15:16, si me acompañan ahí en sus Biblias, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay que pedir al Padre, y ahora ya se añadió, hermanos, pedimos al Padre, pero ¿en nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Hay que orar al Padre, y hay que orar a Cristo, o hay que orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, también 23 y 24 dice el texto: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo como pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pero también vamos a orar con fe genuina. Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice el texto. Dice así el texto, Mateo 21:22, y todo lo que pidéis en oración creyendo, lo recibiréis. Oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, y hay que orar con mucha fe. Dice en Santiago 1 que aquel que tiene falta de sabiduría pídala a Dios, pero sin dudar, porque el que duda no debe pensar que debe recibir cosa alguna. Así que con mucha fe oramos al Padre en el nombre de Cristo, con mucha fe, y por supuesto ya les había mencionado hace un momento, oramos de acuerdo, sí, a la voluntad de Dios. Dice en Juan 16:23-24, todo lo que pidáis a mi Padre los dará en mi nombre, si lo piden en mi nombre se los va a dar. Pero ¿qué creen? También el apóstol Juan, que escribió eso de todo lo que pidas al Padre en el nombre de Cristo se va a dar, añade en su primera epístola, capítulo 5, sí, pero de acuerdo a su voluntad. Ya lo había yo mencionado. Primera de Juan 5, versículos 14 al 15, dice la Escritura: después le halló, pero es Primera de Juan, yo me estoy aquí equivocando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Interesante. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero de acuerdo a su voluntad. Las condiciones en las cuales yo tengo que orar al Señor es orar al Padre, orar en el nombre de Jesús, orar con fe, pero de acuerdo a su voluntad. Los pasos de la oración para que sea eficaz delante de Él, de Dios: adoración, confesión de pecados, acción de gracias, peticiones y exaltación. Y entonces te vas a dar cuenta que mientras más tomes estos elementos para orar, verás que tus oraciones no solamente vas a saber que esto va a agradar a Dios cada que entras en oración delante de Él, sino que además te vas a dar cuenta que tus oraciones son plenas
y muchas, la mayoría de ellas, todas van a ser contestadas de acuerdo a su voluntad. Bueno, hermano, hermana, familiares, amigos, espero que esto haya sido de edificación para todos ustedes. Buen punto para recorrer cómo es la oración y corregir nuestra oración y ser agradables a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Con la clase de adoración y que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.